Nuestro corazón. Vamos a proceder a leer el capítulo 17 de Juan, versículo 20 al 26. Escrito solamente para los 144,000, pero no lo vamos a leer con la voz llena de razones del mundo, con la voz de la hipocresía, con la voz de los miedos o la ignorancia, con la voz de la turbiedad. Lo vamos a leer con la voz de los 144,000 danzantes del sol, que son cada uno de ustedes. Sientan y escuchen las palabras que cada uno de ustedes habla, porque no son nuestras, sino que son de los 144,000. Cita: Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en el anciano de días, el Cristo Ranridam, por la palabra de los 144,000 danzantes del sol, para que todos, Padre eterno, seamos uno, como tú, oh Padre, eres en nosotros, y nosotros en ti, Señor de los espíritus, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo, Padre, deje de creer en el Dios de las tinieblas y crea en nosotros, que nos has enviado desde el reino celestial. La gloria de nuestro ser, que es tuya, nos la has entregado. Y nosotros se la hemos dado para que sean uno en nosotros. Así como nosotros, en corazón, somos uno contigo, innominado Creador. Nosotros en ellos y tú en nosotros, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca, oh Señor, que tú nos has enviado del reino de la gracia y que los has amado a ellos, como también a nosotros nos has amado. Padre, aquellos que nos has entregado en nuestro caminar en las calles, aquellos que nos has entregado cuando damos palabras de vida. Queremos que donde nosotros estemos, también ellos estén con nosotros, para que vean nuestro ser corazón, que nos has dado, porque nos has amado desde antes de la fundación de este mundo y su sistema perverso. Padre, tú que eres justo, Señor innominado y eterno, este mundo, en sus banalidades y mentiras, no te ha conocido, Señor. Pero nosotros, los 144,000 danzantes del Eterno, en nuestro corazón y ser del sello del Dios vivo, te hemos conocido como el verbo que fluye dentro de nuestra alma. Y estos, ahora que nos escuchan, han conocido que tú nos has enviado. Y les hemos dado a conocer tu nombre, que es sin nombre y sin fin, en el ser del corazón. Y lo seguiremos haciendo aún, para que el amor nazca en esa nueva fe, en el corazón de la humanidad, en el corazón con el que nos has amado. Y podamos entonces nosotros, los 144,000, Señor, estar en ellos. Y tú en nosotros, en ese reino celestial. Esas son las palabras del ser, porque el ser siempre piensa en la unión, siempre piensa en la cohesión. El ser siempre busca encauzar a la luz. Por eso es una voz que resuena por dentro, porque busca que nos orientemos. Pero así como nosotros nos orientamos, sentimos la necesidad de que la humanidad se oriente. Y ese es el gran poderío del sello del Dios vivo de Miguel, porque él sabe que los 144,000
son el gran ser que va a despertar a la humanidad de este planeta. El gran ser que va a encauzar y que le va a dar esperanza a aquellos que ya en las creencias, religiones y filosofías la perdieron por no encontrar su identidad, porque se les coartó la oportunidad de conocerse por dentro, de conocer quiénes son, de conocer que son uno dentro del gran universo total. Esa es la voz de Cristo en cada uno de sus corazones. Anhelar que el reino de Xiel-Ho llegue a este planeta Tierra. Porque solamente los que comprenden que el reino de Xiel-Ho llega con el nuevo nacimiento del Hijo del Hombre, podemos comprender entonces su llegada indetenible, porque así anuncian lluvias, así anuncian terremotos, así anuncian guerras, hambrunas, pestes. Los 144,000 en donde estén hacen salir el sol dentro de sus espíritus, dentro de sus esencias. Amados, queridísimos hermanos, de nuestro ser corazón, este es el último capítulo del Fuego Interior Azul. Nos veremos muy pronto. Estudien profundamente cada una de las palabras aquí expuestas. Que no se quede solamente en el video, en una clase, en una hueca palabrería. Sean ustedes los que desenfundan la espada de la libertad para cortar toda mordaza que aprisiona el verbo creador. Sean ustedes los que traen la libertad al espíritu de la humanidad que los escucha. Así los demonios se enfrenten ante ustedes. Reconozcan el principio y la raíz que hay dentro de su corazón y traigan el reino imperecedero para este planeta Tierra, para que sea cumplida la profecía del Apocalipsis 12, cuando el Hijo del Dios es arrebatado para el trono eterno. Sí, porque ya en nuestro corazón no se sentará esa larva de la rebelión, esa larva perversa, sino que ahora se sienta y fluye constantemente, como este gran mar, las aguas del verbo de la eternidad. Hasta la próxima, amados hermanos.